me gustaría, o por favor busquen, o no sé cómo decírselo, busquemos en nuestras Biblias. En la carta del apóstol Pablo, como siempre, ya tenemos un par de meses de estar acá considerando lo que este hombre tuvo que decirle por obra del Espíritu Santo a esta iglesia o a estas iglesias en esta región de Éfeso. Y vamos a estar leyendo en el capítulo 4, versículos del 25 al 32. Y al leer la porción que tenemos en esta tarde frente a nosotros, pueden surgir, varios de ustedes saben que siempre pues hay que buscar un nombre para la predicación, para ubicar un poquito a la audiencia, hay que tratar de definir qué es lo que vamos a estar hablando, y uno de los temas que yo consideré era una nueva naturaleza implica una nueva conducta. Ya nosotros lo vamos a leer. Una nueva naturaleza implica una nueva conducta, o otro nombre que también se consideró es cómo luce el nuevo hombre. ¿Cómo luce el nuevo hombre? Así que, hermanos, pónganse sobre sus pies nuevamente y para poder leer la escritura. Efesios capítulo 4, versículos del 25 al 32. Por lo cual, y aquí por favor yo quiero que seamos bien intencionales de lo que vamos a estar leyendo. No son palabras mías, de antemano se los digo. No son palabras ni siquiera, aunque hubo un elemento en el apóstol Pablo para escribir su propio lenguaje, su propia actitud, pero no nació de su corazón, sino fue el Espíritu Santo en él, guiándole a escribir esto. Y dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y mire, solo un versículo para lo que tiene que decir. Un versículo. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, o sea, el que robaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, con el propósito, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense, aléjense, despójense, desvístanse de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, toda maldad. Antes que eso pase, antes que hagan todo eso, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, con el que me acabo de cruzar la mirada, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.
Padre bendito, una vez más venimos a ti, nos acercamos a ti, débiles, necesitados, pero conscientes, Señor, que hay un espíritu en nosotros que nos redarguye y nos anima a salir de todo pecado, nos convence de pecado. Sé con nosotros, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Alguien dijo que obviamente hay lugares en la Escritura y la labor, y voy a aclarar esto, porque todo mensaje que va a salir de este púlpito y cada hombre que se ha de parar tras este púlpito tiene que abrir la Biblia, ver qué dijo Dios, cuál fue la intención y cómo eso nos va a ayudar a nosotros. No vamos a hablar de experiencias humanas, no vamos a hablar de razones humanas, no vamos a hablar de opiniones humanas. Tiene que salir el mensaje de la palabra de Dios. Pero alguien dijo que hay veces la Biblia tiene como algunos túneles oscuros en donde la mente humana no es capaz de llegar por obviamente la falencia que nosotros tenemos. Muchas veces puede ser causa de la falta de estudio, puede ser falta de todas esas cosas. Pero que también hay otras partes que son tan prácticas que solo necesitamos leerlas y no necesitamos ninguna exégesis, no necesitamos ser unos grandes exegetas para poder aplicarla a nuestra vida. Y el caso de Efesios capítulo 4, versículos del 25 al 32 es el caso de que nosotros estamos hablando. La última vez, por causa de la reforma, nosotros la semana pasada estuvimos hablando acerca de todo esto que sucedió, pero la semana anterior a esa estuvimos hablando de los versículos 17 al 24. Y en esos versículos del 17 al 24, el apóstol Pablo les ha dicho: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andan en la vanidad de su mente como lo son los otros gentiles. Andan en la vanidad de su mente, tienen el entendimiento entenebrecido, están ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y veíamos 4 elementos, 4 principios que podíamos hablar de ellos, de estos versículos que cubrimos del 17 al 24. El primero era que esta primera característica es de una persona no regenerada, no salva, que no conoce a Dios, es otro gentil. Al final del versículo 17 dice que andan en la vanidad de su mente, y esa es la primera característica de alguien que no conoce a Dios. Anda conforme a lo que él piensa, lo que él dice, anda a su propia religión. El hombre no regenerado resuelve todo en base a su manera de pensar. Lo que hay en su mente, eso es lo que manda, es lo que prima, es lo que piensa. Pero la verdad es que anda en la vanidad de su mente, y una mente no regenerada es una mente impía. El segundo elemento o aspecto que veíamos entonces la semana antepasada es donde hay una mente inútil, vacía, vana, habrá ignorancia de la verdad. Porque se rehúsa a conocer la verdad, a aceptar la verdad, a reconocer la verdad. Y esa es la segunda característica en el versículo 18. Su entendimiento está entenebrecido, están alejados de la vida de Dios debido a la ignorancia que hay en ellos, debido a la dureza de su corazón, un corazón que permanece aún de piedra. El tercer elemento que nosotros vimos entonces nos llevaba de la mano al versículo 19, los cuales pues perdieron toda sensibilidad. Una mente que no conoce a Dios, una mente que anda en la vanidad de su mente, que tiene el entendimiento entenebrecido. Entonces, el tercer elemento es que pierde toda sensibilidad.
Si alguien se aísla de la vida de Dios, va a ir más allá de cualquier convicción, va a ir más allá de cualquier sensibilidad del pecado, va a perder la sensación del remordimiento, del convencimiento y va a ir más allá de la realidad y se va a convertir todo eso en una vergüenza. Y llegamos al cuarto elemento que mencionábamos entonces, y lo estoy mencionando porque esto ustedes van a ver que cómo casa con la sección que tenemos ahora. Y eso nos lleva a la cuarta característica, esa es una mente reprobada. Esa es una mente que dejó de funcionar. Ya no tiene vida, ya no tiene sangre que circule por ella, es una mente reprobada. Ahí en otra parte de la escritura que menciona que dice que tiene cauterizada la conciencia, la tiene quemada, o sea, ya no tiene función. Literalmente ha cauterizado su conciencia, ha quemado su mente, la ha despedazado, su cerebro de los estándares de Dios, de lo que Dios estableció, lo viola sin ninguna pena, sin ningún remordimiento, sin ningún convencimiento de pecado, sin ningún arrepentimiento. En otras palabras, los verdaderos hijos del reino, considerando estos textos anteriores y entrando ahora del 25 en adelante, los verdaderos hijos del reino, el llamado que usted tiene y que yo tengo es a ser distinguidos de manera fácil por el mundo. ¿Qué tiene o qué ha escuchado este hombre o qué ha escuchado esta mujer? Porque es diferente. Su reacción es diferente, ya vamos a ir viendo ahí, en donde dice el que hurta ya no hurte más, airaos, pero no, ¿por qué es que ya no reacciona si lo estoy tratando mal, lo estoy violentando, me estoy metiendo con él, le estoy sacando a su mamá? O sea, todas estas, y no reacciona mal. Por lo menos, y aquí vamos a ir un poquito al famoso sermón que todos los predicadores citan, el famoso Sermón del Monte. Y por lo menos ese es el patrón de distinción que he bosquejado en este Sermón del Monte. Debe de haber una diferencia. Yo no debo de ser como el mundo. Cuando Dios vuelve a crear a una persona en Jesucristo, hay algo nuevo, hay algo diferente. Así que esa nueva creación de hecho es una nueva criatura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, aquí las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Primera de Corintios 5:17. Esa nueva creación de hecho es una nueva criatura. Vemos lo que el Señor estaba hablando en Mateo capítulo 5, 6 y 7. ¿Se recuerdan el famoso Sermón del Monte? Es un grupo de personas que creían que eran ciudadanos del reino. Ellos creían eso porque creían, tenían la ley, eran descendientes de Abraham, eran judíos y decían nosotros pertenecemos al reino de Dios. Pero a lo largo de este sermón el Señor amonesta grandemente a estos hombres. Este es un grupo de personas, como dije, que creían que eran ciudadanos del reino, creían que eran los que estaban en comunión con Dios, creían que eran los que iban a recibir la bendición de Dios. Sin embargo, eran fariseos, eran religiosos y eran no regenerados. Y entonces, nuestro Señor Jesucristo dice en Mateo 5:20, ellos están hablando en el capítulo 5 de Mateo, hay un grupo ahí, Mateo 5. Porque yo os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Gente que creía que pertenecían al reino,
debían de considerar su condición, y vimos que nuestro Señor Jesucristo estaba llamando a un estándar de justicia como la definición misma del cristianismo. No la cubierta falsa, no la cubierta superficial, no una máscara que ellos se habían puesto. Y entonces el Señor estaba diciendo, no son los que dicen Señor, Señor, son los que entran al reino de los cielos, sino los que lo prueban mediante su vida, son los que mediante el hecho de que son distintos, que son diferentes y que son únicos, son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, los que van a entrar al reino. Ahora Pablo está reforzando básicamente la misma verdad en Efesios. Pablo está diciendo en los capítulos 1 al 3 en la introducción, ustedes se recuerdan, capítulos del 1 al 3, 1, 2 y 3, estamos hablando de la nueva condición en Cristo, el sello que tenemos, de todas las riquezas que nosotros tenemos en Cristo, que hemos sido creados por Él para alabanza de la gloria de su gracia. Capítulos del 1 al 3, pero miren del 4 al 6, miren lo que son ustedes, miren cómo actúan, eso es lo que va a mandar en su vida como creyentes. No hay quien pueda separar estas dos verdades de la posición que ahora tenemos en Cristo, pero cómo debemos de andar delante de Cristo. Siempre hay un estándar en términos de posición y siempre está la actividad en términos de conducta. Esto va de la mano, esto es inseparable, es indivorciable. ¿Qué digo yo que soy? Padre de familia, ok, tengo hijos, ahí están. Entonces camina como padre, luce como padre, vive como padre. ¿Qué digo yo que soy? Soy creyente. Creyente, me diferencio yo del mundo. Camino diferente al mundo. Pero alguien podría decir, porque ustedes saben, siempre hay alguien que cuestiona la verdad. Alguien podría decir, bueno, pero hermano, yo soy cristiano. Repetí una oración hace 50 años. Repetí una oración hace 10 años. Repetí una oración hace 5 años. Pero ¿será eso? Primero, ¿será eso bíblico? Y segundo, ¿será eso una garantía para que yo viva como creyente? Bíblicamente sabemos que eso no es algo que Pablo dijo. Bíblicamente sabemos que es algo que Pedro no dijo. Bíblicamente y registrando la escritura nosotros vemos que es algo que Juan no dijo. Vimos bíblicamente y podemos ver en las escrituras que eso no es algo que Cristo mismo dijo. Todos están diciendo lo mismo y concuerdan en la misma idea. Si yo soy creyente, así es como debo de caminar, así es como debo de andar. Eso es lo que yo debo de exhibir, una nueva criatura, una persona diferente. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 3 al 5. Mire lo que dice. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Oigo que están hojeando, es segunda de Pedro, capítulo 1, del 3 al 5. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, las mismas promesas que tenemos en Efesios, Pedro las está mencionando, para que por ellas llegaseis a ser participantes de una naturaleza divina, habiendo que huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia que la gobierna, a causa de la concupiscencia que manda en el mundo. Han recibido promesas grandes y han recibido promesas preciadas. Han sido hechos participantes de la naturaleza divina. Hermanos, consideramos esto. Participantes de la naturaleza divina.
Y ahora la única manera en la que yo puedo demostrar esa nueva naturaleza, cómo puedo ser verificado, la única manera en la que nuestro llamado, mi llamado y el suyo y la elección puede llegar a ser cierta, es cuando añadimos a ese llamado virtud, y cuando añadimos virtud, comenzamos a ver la realidad de esa nueva naturaleza. Él habla de virtud, Él habla de bondad, Él habla de amor, habla de todas estas características que una nueva criatura posee o debería de poseer. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es eso: voy a tener el conocimiento de mi salvación, la certeza de mi salvación, no al recordar un acontecimiento una vez que yo estaba en una iglesia y alguien me puso la mano y yo lloré y todo. No, no se trata de eso, se trata de cómo yo ando en mi vida cristiana. Y mantengamos esto en mente. En los versículos 17 al 24, el apóstol Pablo dio esa afirmación general. Él no tocó detalles de ya no roben, ya no hurten, ya no esto, ya no lo otro. No solamente dio un vistazo general del 17 al 24. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden en la vanidad de su mente. Todas estas, es un vistazo general. Su afirmación es general. Los cristianos deben ser diferentes. Eso sería prácticamente el resumen. Usted y yo debemos de ser diferentes. Usted y yo no debemos de andar como los gentiles o como los paganos andan. Versículo 17. Ellos caminan en ceguera, caminan en oscuridad, con dureza de corazón, caminan insensibles. Y la lujuria se ha apoderado de ellos, porque ya no hay vergüenza. Cometen con avidez toda clase de impureza, es lo que leímos la semana antepasada. Pero usted, hermano, usted, hermana, yo, somos diferentes. ¿O no es acaso lo que dice el versículo 22, capítulo 4 de Efesios? ¿No aprendieron eso de Cristo? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados de un espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El nombre nuevo se renueva, se viste del nuevo hombre. Eso es general, y usted está vistiendo, yo me estoy vistiendo de un nuevo estilo de vida. Yo me estoy vistiendo de un nuevo andar. Yo me debo de vestir de un nuevo patrón de vida. Y el apóstol se vuelve muy detallista y se vuelve muy específico en los versículos del 25 en adelante. Él presenta de manera clara y específica de cambiar un estilo de vida antiguo a uno nuevo. Él nos da 5 categorías en las que ese cambio se lleva a cabo. 5 categorías. No sé si vamos a alcanzar a cubrir las 5, pero la número 1 es que intercambiamos la mentira por la verdad. La mentira por la verdad. Versículo 25, vaya conmigo ahí. 4:25 de Efesios. Por lo cual, o sea, esos ya no sean como los gentiles, todo lo que identifica a los gentiles, que yo les acabo de dar un resumen, por lo cual, en otras palabras, debido a que esa es la verdad de manera general, lo viejo se fue y lo nuevo ha venido, por lo cual, de manera específica, desechemos la mentira, hablad la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, vemos esto muy claro. Dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, pero los cobardes, incrédulos, los abominables, los homicidas y los fornicarios, los hechiceros y los idólatras y todos los mentirosos,
tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. O sea que la mentira no hay tal que hay una mentirita blanca, hay una mentirita, no, o sea, mentira, hay mentira grave y hay mentira leve. Pero al final, mentira grave o leve, hermano, significó la muerte de Cristo. Por muy leve que sea, por muy mentirita blanca, a veces nosotros le decimos a los niños para que nos dejen de estar molestando. No tenemos la intención de darles nada, pero les digo, otro ratito te lo doy. No, es mentira, yo no le voy a dar nada, no pienso darle nada. Yo estoy mintiendo. Hay algo que es seguro. Paréntesis. Si no se arrepiente. Porque hay arrepentimiento, porque hay perdón de pecados. No vamos a condenar. No, hay esperanza en Cristo, grande o pequeño el pecado, hay esperanza y por eso tenemos el glorioso evangelio. Apocalipsis 21, ya vimos que los cobardes y todos estos tienen su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Pero entonces la pregunta que usted me imagino yo que se está haciendo, bueno, entonces usted no miente, me van a decir, hermanos, todos, de una manera o de otra, mentimos. De una manera o de otra, mentimos. Ya nos llama un cliente, alguien que vamos a ir a trabajar, ¿a dónde estás? Estoy a la vuelta de la esquina porque ya voy tarde. Estoy a la vuelta de la esquina. Estoy como a 15 millas de ahí. Yo le estoy diciendo que estoy a la vuelta de la esquina porque no quiero perder el trabajo, pero estoy mintiendo. Todos, de una manera grave o pequeña, nosotros mentimos. Pero eso, hermanos, debe de ser una causa de ir a Cristo, de ir al Evangelio y de ir a la cruz y pedir perdón y luchar en contra de esas cosas que por muy blanquitas que parezcan, hermano, eso es mentira. Y usted y yo sabemos en lo que mentimos. Yo sé en lo que miento. Y yo no le voy a preguntar a cada uno de ustedes sus mentiras porque no terminamos ahora. Todos mentimos. Eso no debe de ser característico de un creyente y ese es el llamado de Pablo en el 25, por lo cual desechen, desvístanselo, el original, desnúdense de toda mentira, quédense así como son quienes son, de toda mentira. Y por cierto, en Juan capítulo 8, versículo 41 dice, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. El Señor estaba enseñándole a algunos judíos que habían reconocido su nombre, que le habían de alguna manera conocido, y están ahí en un va y viene de palabras. Y el Señor le dice a ellos en Juan 8, 41. El 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él y les está diciendo de que ustedes van a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libres. Pero en el versículo 37 ellos están, lo que mencioné temprano, ellos están orgullecidos porque son descendientes de Abraham, son judíos y él les dice, sé que soy descendiente de Abraham en el 37, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y luego saltamos al versículo 41 y dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. O sea, ellos están diciendo, somos cristianos, pero le quieren matar.
Nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios, pero miren la severidad que Jesucristo usó con ellos porque conocía sus corazones y saltamos al capítulo 44. Ustedes son los que proclaman ser hijos de Dios. Versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en él la verdad porque no hay verdad en él. Entonces, si no hay verdad en él, ¿qué es lo que existe? Es la mentira, miente. Cuando él habla, mentira. De suyo habla porque es mentiroso y padre de la mentira. Por eso el Señor le dice, vuestro padre el diablo. Ustedes son mentirosos. Ven que es seria la mentira, por grande o pequeña que sea. Y yo pensé, hermanos, considerando esto, vamos a estar hablando un poquito de la mentira, de robar, de airaos, pero no pequéis, vamos a hacerlo de una manera leve. Pero yo creo que nadie nos va corriendo, nadie nos va siguiendo, y creo que es necesario que consideremos todo lo que dice, y no lo estamos considerando todo, y no lo vamos a considerar todo lo que la Biblia, el Señor nos tiene que decir con respecto a nuestra humana debilidad, que pensamos que por muy leve que es nuestra mentira, como ya dije, tocan la puerta, no, decirle que no estoy al niño de 4 años, le estamos enseñando a mentir a los niños chiquitos. Y eso necesitó la sangre de Cristo, esa mentirita. Y por eso es la enseñanza de Cristo para ellos es severa. Ustedes son de vuestro padre el diablo, porque ustedes mienten como él miente y él es padre de toda mentira. Entonces, si alguien es un mentiroso en esencia, si la vida de alguien es una situación constante de mentira, si alguien no puede tratar de manera correcta con la verdad, eso es una indicación que alguien podría tener al diablo como su fuente y el infierno como su destino. La mentira. Yo le comentaba a un hermano antes de iniciar, hay cosas que dan pavor hablar de ellas. Esto es uno de esos. No importa lo que yo afirme, no importa cuán religioso yo sea, no importa cuánto tiempo yo asista a una iglesia, no importa cuántos días a la semana yo venga a la iglesia, no importa ni siquiera cuánto ofrenda en una iglesia. Si yo no camino en integridad, no camino en base a la verdad, soy mentiroso y no voy al cielo, no iré al cielo. La gente va al cielo, o la gente que va al cielo no son mentirosos. Entonces, él dice que la voluntad tiene que ser involucrada. Intencionalmente yo me tengo que despojar de la mentira. Hablen verdad cada uno con su prójimo. Pablo está citando a Zacarías 8:16. Zacarías 8:16. Él está diciendo que cada uno hable la verdad. Una de las características primordiales de nuestro estilo de vida o del estilo de la vida del ser humano en la actualidad es mentir. Eso es un estilo de vida por donde usted le busque. Tenemos un sistema en el mundo entero basado en la mentira. Los abogados mienten. Los doctores mienten. Los profesores de las escuelas mienten. Los predicadores mienten. Los vendedores mienten. Los políticos son los únicos honestos. No, mienten. El gobierno miente. Todo el mundo miente, hermanos. Eso es lo que mantiene operando en todo, la mentira. Nadie tiene que decir la verdad. No, ¿querés ser honesto? No, aquí no funciona así. La verdad no funciona aquí. ¿Querés ser honesto? No, la verdad no funciona aquí. Así no se juega este juego.
El deporte, hermano, el deporte. Cuando nosotros estamos viendo un partido de fútbol, los futbolistas mienten. Ahí ni los han tocado y se tiraron, se inventaron un gran show ahí, mienten. Si todo el mundo tuviera que decir la verdad, hermanos, ¿se imaginan si el sistema del mundo, si todo el mundo dijera la verdad? El sistema entero se caería en un colapso, o sea, todo esto colapsaría, si todo, en todas las esferas de la sociedad, del mundo, se dijera la verdad. Eso es increíble. ¿Y por qué la gente entonces miente? Porque es práctico, porque es conveniente, sin considerar lo que la Escritura dice. Mi papá comentaba acerca de algo que había leído él y decía que desde que la mentira se inventó, nadie ha quedado mal. Desde que la mentira se inventó, nadie ha quedado mal. Y tiene cierta verdad eso. Así que la gente miente. Todos hemos mentido en cosas pequeñas y grandes. El sistema religioso entero, fuera de la verdad del cristianismo, es un montón de mentiras. Satanás miente acerca de la vida, miente acerca de la muerte, miente acerca de Dios, miente acerca de Cristo, miente acerca del Espíritu Santo, miente acerca de la Biblia, miente acerca del cielo, miente acerca del infierno, miente acerca de lo bueno, miente acerca de lo malo. Todo está basado en mentiras. Y la invitación de Pablo es como que el tiempo está avanzando. La invitación de Pablo, y solo hemos visto el aspecto de la mentira. La invitación de Pablo. Él ha dicho en el versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor. O sea, en el versículo 17 yo dije, esto digo en conjunto con el Señor. Dice que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. O sea, que este es un deseo prácticamente divino para nosotros. Versículo 25, por lo cual desechen la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. De pronto viene a nuestra vida y la Biblia dice que Dios es verdad, todo hombre sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, Romanos. Cristo viene a nuestra vida y Él nos dice en Juan 14:6 que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida. El Espíritu Santo se establece y establece una residencia en el creyente y Él es llamado el Espíritu de verdad y dice que Él os guiará hacia toda la verdad y la palabra de Dios es llamada la verdad en Juan 17:17. Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y cuando un creyente abre su boca, según Efesios capítulo 4, versículo 15, él debe de estar hablando la verdad. ¿Qué es lo que dice el 15? Sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ahí es donde nosotros hemos de anclarnos. Ahora, para ir concluyendo, ¿por qué decimos nosotros o por qué nos hacemos la pregunta, ¿cuál es la base de esto? ¿Por qué es tan importante decir la verdad? Veamos el versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. En otras palabras, hablen la verdad cada uno con quien tienen a su lado, con el próximo a ustedes, con su prójimo. Estamos hablando de un cuerpo, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la iglesia, eso es un cuerpo. Estamos hablando de una unidad de la iglesia. ¿Se recuerdan hace semanas atrás? Hablamos acerca de la unidad, hablamos acerca de todas estas cosas. Pues eso es lo que Pablo sigue buscando, el Señor sigue buscando para nosotros. Háblense la verdad entre ustedes, son miembros de un solo cuerpo. Estamos hablando de la unidad en la iglesia. Si no nos decimos la verdad el uno al otro, vamos a echar a perder la comunión. No podemos estar cubriendo la verdad uno con otro, o siquiera pudiéramos funcionar de manera apropiada. El cuerpo humano funciona en base a verdades.
Un ojo tiene que estar de acuerdo con este ojo, porque si este ojo le miente a este va a decir, ahí hay un camino limpio, recto, y pueda que este ojo esté mintiendo y está guiando al otro al barranco. Entonces el mismo cuerpo, como decir las manos, todo es en base a la verdad. Nuestro cuerpo funciona en base a esa verdad. ¿Cómo podemos ministrarnos unos con otros y sobrellevar las cargas los unos de los otros y cuidarnos los unos con los otros? ¿Cómo podemos amarnos los unos a los otros y levantarnos los unos a los otros y enseñarnos los unos a los otros y orar los unos por los otros si no es en base a la verdad? ¿Cómo? No podríamos. No podríamos. Entonces, ven una palabra tan pequeña, mentira, o hablar verdad. Aléjense, desechen la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros. ¿Me importa a usted? Yo tengo que hablarle con la verdad. Y esto tiene que ver con eclesiología también. Usted está fallando, usted está, pensaba un día de estos que vamos a empezar las clases de membresía. Yo decía, todos estamos empapados de la iglesia. Sabemos, y esto tiene que ver también eclesiología una vez más. ¿Ustedes saben cómo estamos con las finanzas de la iglesia? ¿Alguien? ¿Saben qué días limpiamos la iglesia todos? O ahí están los demás que lo hagan. Debemos de hablar verdad, y la verdad es que si yo o uno de nosotros vemos a alguien que no está caminando bien con el Señor, yo tengo que ir con usted y hablarle en la verdad y decirle, hermano, enderece sus pasos. El Señor le ama. Usted es un hijo de Dios, camine como tal. Y vamos a terminar acá. Solo voy a hacer la introducción del segundo aspecto que el Pablo está diciendo en Efesios 4:26. Airaos, airaos, pero no pequéis. Yo debo de intercambiar el enojo injusto por el enojo justo. ¿Sabe que hay un enojo justo? Hay un enojo justo, hay una manera de enojarnos. ¿Y saben por qué hay una manera de enojarnos? ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor en Mateo 2, Juan 2, perdón, llegó al templo? Y ahí había todo tipo, habían vacas, habían palomas, habían bueyes, habían todas estas cosas. ¿Y qué es lo que dijo? Ustedes, entró al templo y estaba ahí un desastre y tiró las mesas, sacó los animales y les dijo, ustedes han convertido esta casa en cueva de ladrones. Se enojó, pero ese enojo tuvo que ver con algo. La santidad de Dios se estaba viendo trastocada. No fue un enojo que dijo, me estás viendo mal, estás hablando de mí, me estás ofendiendo. No, no tuvo que ver con eso. La santidad de Dios se vio trastocada, se vio afectada. Entonces allí es donde hay una causa por la cual nosotros hemos de enojarnos. ¿Se imaginan si el Señor entrara a todas las iglesias de ahora, en donde están predicando hombres ofreciendo todo tipo de cosas que Dios nunca ofreció? Que el Señor nos ayude a caminar en la verdad, hermanos. Seguimos el próximo domingo. Padre bendito, tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de ser llamados hijos tuyos. Juan nos lo dice. Gracias por haber alumbrado los ojos de nuestro entendimiento
Gracias, Señor, porque Efesios nos ha abierto un cofre de tesoros, Señor, que tenemos al haber sido apartados por ti desde antes de la fundación del mundo. Y uno de los mayores privilegios es para que caminemos en verdad y santidad. Por favor, yo te ruego que nos ayudes en nuestra humana debilidad. Hemos considerado, Señor, la mentira y sabemos quién es el padre de toda mentira. Señor, yo quiero caminar íntegro delante de ti, quiero caminar recto delante de ti. Y oro, Señor, para que esta iglesia camine en base a esa verdad. Que por muy prometedor que algo parezca, si no es verdad, ayúdame a desecharlo. Por mucho beneficio que a mí me traiga como persona o como comunidad, si no es íntegro, si no es verdad, Señor, ayúdame a desecharlo. Te ruego, Señor, si hay algún enfermo entre nosotros, si hay algún necesitado entre nosotros, que nos ayude, Señor, a ser de bendición, de beneficio para aquellos. Obra, Señor, a través de tu Espíritu en nosotros. Y permite, Señor, que podamos agradarte, Señor, en nuestro caminar. Necesitamos de tu ayuda, Señor, de la guía de tu Espíritu Santo en nosotros. Oramos, Señor, en el precioso nombre de Cristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a buscar en el boletín, en la parte de atrás, el canto con el cual nos despedimos. Vivo por Cristo. Vivo por Cristo, confiando en su amor. Vida me imparte poder y valor. Grande es el gozo que tengo por él, que es mi senda, Jesús guía fiel. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tuyo soy, de mi alma eterno Rey. Vivo por Cristo, tuyo es por mí. Siempre servirle, mi alma anhelo, porque me has dado tal prueba de amor. Yo voy querido por siempre al Señor. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tuyo soy, de mi alma eterno Rey. Vivo sirviendo
siguiendo al Señor. Quiero imitar a mi buen Salvador. Busco a las almas hablando de Él, y es mi deseo ser constante y fiel. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. Allí me doy, pues tuyo soy. En mi alma eterno Rey. Dios les bendiga, hermanos. Que el Señor sea con cada uno de nosotros.